Bienvenidas, bienvenidos a mi canal. Esto es Esoterismo Tradicional y en esta ocasión vamos a hacer la lectura de 2 capítulos de símbolos fundamentales de la ciencia sagrada, centrados en el simbolismo del arco iris, en sus 6 colores, que no 7, y en sus puntos de diferencia con el simbolismo del puente. Espero que os guste y muchas gracias a los nuevos suscriptores y a todos los que ya estabais aquí. Sin más dilación, comenzamos. Los 7 rayos y el arco iris. En diferentes oportunidades ha salido a colación el simbolismo de los 7 rayos del sol. ¿No tendrán estos 7 rayos alguna relación con lo que se designa ordinariamente como los 7 colores del arco iris, ya que estos representan literalmente las diferentes radiaciones de que se compone la luz solar? En efecto, la relación existe, pero a la vez esos supuestos 7 colores son un ejemplo típico de cómo un dato genuinamente tradicional puede ser deformado a veces por la incomprensión común. Esa deformación, en un caso como este, es fácilmente explicable. Se sabe que debe haber un septenario, pero como uno de sus términos no resulta identificable, se sustituye por otro que no tiene razón de ser. El septenario parece así quedar reconstituido, pero a costa de falsear su simbolismo. ¿Por qué uno de los términos del septenario auténtico no es captado por el vulgo? La respuesta es bien sencilla. Ese término es el que corresponde al séptimo rayo, es decir, al rayo central o axial, que pasa a través del Sol, que al no ser un rayo como los otros, no es representable como ellos. Por eso mismo, y también en razón de todo el conjunto de sus conexiones simbólicas y propiamente iniciáticas, dicho término tiene un carácter particularmente misterioso. Desde este punto de vista, tal sustitución tiene por efecto disimular el misterio a los ojos de los profanos. Poco importa por lo demás que su origen haya sido intencionado o debido a nesciencia involuntaria, cosa difícil de determinar. Con referencia al comienzo del Tao Te Ching, podría decirse que cada uno de los demás rayos es una vía, pero que el séptimo rayo es la vía. Hemos encontrado, desgraciadamente sin referencia precisa, una indicación bastante curiosa a este respecto. El emperador Juliano alude en algún lugar a la divinidad de los 7 rayos, Heptactis, cuyo carácter solar es evidente, diciendo que era en la doctrina de los misterios un tema sobre el que convenía guardar la mayor reserva. Si llegara a establecerse que la errónea noción de los 7 colores se remonta a la antigüedad, cabría preguntarse si no fue difundida deliberadamente por los iniciados en esos misterios, que habrían encontrado así el medio de asegurar la conservación de un dato tradicional, sin dar a conocer a los de fuera su auténtico sentido. En caso contrario, habría que suponer que el término sustitutivo habría sido inventado en cierto modo por el vulgo, que tendría simplemente conocimiento de la existencia de un septenario cuya real constitución ignoraba. Puede que la verdad se encuentre en una combinación de ambas hipótesis, pues es muy posible que la opinión actualmente corriente de los 7 colores represente la culminación de varias deformaciones sucesivas del dato inicial. En realidad, el arco iris no tiene 7 colores, sino solamente 6. No hay que darle demasiadas vueltas para darse cuenta de ello, basta apelar a las más elementales nociones de física. Existen 3 colores primarios, el azul, el amarillo y el rojo, y 3 colores complementarios, a saber, el anaranjado, el violeta y el verde. O sea, en total, 6 colores. Naturalmente también existe una infinidad de matices intermedios, y la transición de uno a otro se opera en realidad de manera continua e insensible. Pero en buena lógica no hay ninguna razón valedera para añadir uno cualquiera de esos matices a la lista de los colores. De lo contrario, se podría igualmente considerar toda una multitud, y en tales condiciones la limitación de los colores a 7 se hace en el fondo incomprensible. No sabemos si algún adversario del simbolismo ha hecho alguna vez esta observación,
pero en caso afirmativo sería sorprendente que no haya aprovechado la oportunidad para tildar a ese número de arbitrario. El índigo, elencado normalmente entre los colores del arco iris, solo es en realidad un simple matiz intermedio entre el violeta y el azul. El mismo nombre índigo es manifestadamente moderno, pero puede que haya reemplazado alguna otra designación más antigua, o que ese matiz haya sustituido en determinado momento a otro para completar el septenario vulgar de los colores. Para verificarlo sería necesario, naturalmente, acometer investigaciones históricas para las que no disponemos del tiempo ni del material necesario. No obstante, esta cuestión posee importancia muy secundaria, ya que nos proponemos solo mostrar en qué es errónea la concepción actual expresada por la enumeración ordinaria de los colores del arco iris y cómo deforma la verdadera concepción tradicional. Así pues, no hay motivo para considerar el índigo como un color distinto que el que hay para cualquier otro matiz, como por ejemplo un azul verdoso o un azul amarillento. Además, la introducción de ese matiz en la enumeración de los colores destruye por completo la armonía de la distribución de los mismos, que si nos atenemos a la noción correcta, se efectúa regularmente según un esquema geométrico muy simple y a la vez muy significativo desde el punto de vista simbólico. En efecto, pueden colocarse los tres colores primarios en los vértices de un triángulo y los tres complementarios respectivos en los de un segundo triángulo inverso con respecto al primero, de modo que cada color primario y su complementario se encuentren situados en dos puntos diametralmente opuestos. La figura resultante es la del sello de Salomón. Si se traza la circunferencia que circunscriba a este doble triángulo, cada uno de los colores complementarios ocupará en ella el punto medio del arco comprendido entre los puntos donde se sitúan los dos colores primarios de cuya combinación surge, y que son, por supuesto, los dos colores primarios distintos de aquel que tiene por complementario el color considerado. Los matices intermedios corresponderán, como es obvio, a todos los demás puntos de la circunferencia. Pero en el doble triángulo, que es aquí lo esencial, solo caben 6 colores. Si se quiere considerar un color intermedio entre cada uno de los 6 principales, como lo es el índigo entre el violeta y el azul, se tendrían en total 12 colores y no 7. Y si se quiere llevar aún más lejos la distinción de los matices, sería preciso siempre, por evidentes razones de sistema, establecer un mismo número de divisiones en cada uno de los intervalos comprendidos entre dos colores. Tropezamos, pues, con una aplicación elemental del principio de razón suficiente. Podemos observar de paso que el hecho de que los colores visibles ocupen así la totalidad de la circunferencia y se unan en ella sin discontinuidad alguna muestra que forman real y verdaderamente un ciclo completo, participando a la vez el violeta del azul, del que es vecino, y del rojo, que se encuentra en el otro borde del arco iris. Igualmente muestra que, en consecuencia, el resto de radiaciones solares no visibles, como las que la física moderna llama rayos infrarrojos o ultravioletas, no pertenecen en modo alguno a la luz y son de naturaleza completamente diversa. No hay, pues, como algunos se inclinan a pensar, colores que una imperfección de nuestros órganos nos impide ver, pues estos supuestos colores no podrían situarse en ningún lugar de la circunferencia, y seguramente no podría sostenerse que ésta sea una figura imperfecta o que presente alguna discontinuidad. Estas reflexiones son tan simples que es inútil insistir en ellas, pero a decir verdad vienen muy bien para rectificar una opinión común errónea. Sucede a veces que lo obvio es precisamente lo que la mayoría de la gente no sabe ver. El verdadero buen sentido es muy diferente del sentido común, con el cual se tiene la fastidiosa costumbre de confundirlo, y está muy lejos de ser, como pretendía Descartes, la cosa mejor repartida del mundo. Para resolver la cuestión del séptimo término, que debe realmente sumarse a los 6 colores para completar el septenario, es necesario referirse a la representación geométrica de los 7 rayos, tal como la hemos explicado en otra oportunidad, en las 6 direcciones del espacio, que forman la cruz tridimensional de cuyo centro emanan esas direcciones.
Señalemos en primer lugar la semejanza de esta representación con la que acabamos de indicar para los colores. Al igual que estos, las 6 direcciones se oponen 2 a 2, según 3 rectas, que extendiéndose desde el centro corresponden a las 3 dimensiones del espacio. Si se opta por una representación plana, solo se pueden representar con 3 diámetros que forman la rueda de 6 rayos, esquema general del crismón y de otros símbolos equivalentes. Pues bien, esos diámetros son los que unen los vértices opuestos de los 2 triángulos del sello de Salomón, de modo que las 2 representaciones en realidad se identifican. Señalemos además que podría considerarse una multitud indefinida de direcciones, haciendo intervenir todas las direcciones intermedias, las cuales corresponden así a los matices intermedios entre los 6 colores principales. Mas no cabe considerar distintamente sino las 6 direcciones orientadas, que forman el sistema de coordenadas ortogonales, al cual todo el espacio está referido, y por el cual está en cierto modo mensurado íntegramente. La correspondencia entre las 6 direcciones y los 6 colores es, pues, perfectamente exacta. De todo ello se deduce que el séptimo término deberá desempeñar con respecto a los 6 colores el mismo papel que el centro con respecto a las 6 direcciones. Se situará igualmente en el centro del esquema, es decir, en el punto donde los aparentes opuestos, pues en realidad son complementarios, se resuelven en la unidad. Esto equivale a decir que este séptimo término no es un color, como tampoco el centro es una dirección. Así como el centro es el principio originario del espacio con las 6 direcciones, así también dicho término ha de ser el principio del que deriven los 6 colores y en el cual están sintéticamente contenidos. No puede ser, pues, más que el blanco, que es efectivamente incoloro, como el punto es adimensional. No lo encontraremos en el arco iris, como tampoco el séptimo rayo aparece en una representación geométrica. Ahora bien, todos los colores no son sino el producto de una refracción de la luz blanca, así como las direcciones del espacio son solo el desarrollo de las posibilidades contenidas en el punto primordial. El verdadero septenario, por tanto, está constituido por la luz blanca y los 6 colores en los que se refracta. Es obvio que el séptimo término es en realidad el primero, puesto que es el principio de todos los demás, que sin él no podrían existir. Y es también el último en el sentido de que todo retorna finalmente a él. La amalgama de todos los colores da lugar a la luz blanca que les diera el nacimiento. En un septenario así constituido, uno está en el centro y 6 en la circunferencia. Es decir, tal septenario está formado por la unidad y el senario, correspondiendo la unidad al principio no manifestado y el senario al conjunto de la manifestación. Cabe ver aquí un paralelismo con el simbolismo de la semana en el Génesis hebreo, en la que también el séptimo término es esencialmente diferente de los otros 6. La creación es la obra de los 6 días y no de los 7. El séptimo día es el día del descanso. Este último término, que podría designarse como término sabático, es también el primero, pues tal descanso no es sino el retorno del principio creador al estado inicial de no manifestación, del cual solo ha salido en apariencia para crear durante el ciclo senario, pero sin salir nunca de él su realidad inmanente. Al igual que el punto no es afectado por el despliegue del espacio, aunque parezca salir de sí mismo para describir las 6 direcciones, ni la luz blanca por la irradiación del arco iris, aunque parezca dividirse para formar los 7 colores. Del mismo modo, el principio no manifestado, sin el cual la manifestación no podría darse, aunque parezca actuar y expresarse en la obra de los 6 días, no es afectado por esa manifestación. El séptimo rayo es la vía, porque el ser, luego que ha recorrido el ciclo de la manifestación, retorna a lo no manifestado y se une efectivamente al principio, del cual nunca ha estado separado
más que ilusoriamente. El puente y el arco iris. Con motivo del simbolismo del puente y de su significado esencialmente axial, ha quedado patente que la semejanza entre este simbolismo y el del arco iris no es tan frecuente como suele creerse. Ciertamente hay casos en los que tal similitud existe. Uno de los más claros se halla en la tradición escandinava. El puente de Bifrost expresamente es identificado con el arco iris. En otros casos, cuando el puente se eleva en una parte de su recorrido y baja en la otra, es decir, con la forma de un arco abovedado, parece estar influido por una vinculación con el arco iris, sin implicar por ello una verdadera identificación entre ambos símbolos. Esa conexión tiene una explicación muy sencilla. El arco iris se considera generalmente como símbolo de la unión del cielo y de la tierra. Entre el vehículo de la comunicación de la tierra con el cielo y el signo de esa unión hay una conexión evidente, pero eso no entraña necesariamente identificación o asimilación. Este significado del arco iris, que se encuentra de uno u otro modo en la mayoría de las tradiciones, tiene estrecha relación con la lluvia, pues ésta, según lo explicado en otro lugar, representa el descenso de los influjos celestes al mundo terrestre. El ejemplo más común en Occidente es el tomado del texto bíblico, donde se expresa de modo muy claro, en concreto, se dice en él: «Pongo mi arco en las nubes, y servirá de señal de la alianza entre yo y la tierra». Adviértase que la señal de la alianza no se propone en modo alguno como un medio que permita el paso de un mundo al otro, paso al cual este texto no hace la menor alusión. En otros casos, el mismo significado se expresa de diversos modos. Entre los griegos, por ejemplo, el arco iris se identificaba con el peplo de Iris, o quizá con la propia Iris, en una época en que el antropomorfismo no había alcanzado todavía sus mayores cotas en las representaciones simbólicas. En tal caso, dicho significado deriva del hecho de que Iris era la mensajera de los dioses, y por consiguiente desempeñaba el papel de mediadora entre el cielo y la tierra. Pero obviamente tal representación está muy lejana del simbolismo del puente. En el fondo, el arco iris parece haber sido relacionado sobre todo con las corrientes cósmicas por las cuales se opera un intercambio de influjos entre cielo y tierra, antes que con el eje por el que se efectúa la comunicación directa entre los diferentes estados. Además, esto concuerda mejor con su forma curva, pues aunque esta forma no esté en contradicción con la idea de verticalidad, como hemos advertido anteriormente, su apariencia no la sugiere con tanta claridad como los símbolos propiamente axiales. Es claro que una forma circular o semicircular como la del arco iris puede siempre, desde ese punto de vista, considerarse como la proyección plana de un segmento de hélice. Debe admitirse que el simbolismo del arco iris es muy complejo y presenta múltiples aspectos. Entre ellos, tal vez uno de los más importantes, aunque pueda parecer sorprendente a primera vista, y en todo caso el que tiene relación más clara con lo que acabamos de indicar, es el de una serpiente, que se encuentra, por cierto, en muy diversas tradiciones. Se ha observado que los ideogramas chinos para designar al arco iris contienen la raíz serpiente, aunque esta asimilación no está formalmente expresa en la tradición extremo-oriental, de modo que podría verse en ello algo así como una reminiscencia que se remonta probablemente muy lejos. Da la sensación de que este simbolismo no fue desconocido por los griegos, por lo menos en el periodo arcaico, pues según Homero, el arco iris estaba representado en la coraza de Agamenón por 3 serpientes cerúleas, imitación del arco de Iris, y signo memorable para los humanos que Zeus imprimió en las nubes. En todo caso, en ciertas regiones de África, y particularmente en Dahomey, la serpiente celeste se identifica con el arco iris,
y a la vez es considerada señora de las piedras preciosas y la riqueza. Puede parecer que hay en ello cierta confusión entre dos aspectos diversos del simbolismo de la serpiente, pues si el papel de señor o guardián de los tesoros se atribuye en efecto a serpientes y dragones, entre otras entidades descritas con formas variadas, entonces dichos seres poseen un carácter subterráneo más que celeste. También es posible que haya entre esos dos aspectos aparentemente opuestos una correspondencia comparable a la existente entre los planetas y los metales. Por otro lado, es por lo menos curioso que la serpiente celeste tenga una semejanza bastante considerable con la serpiente verde del conocido cuento simbólico de Goethe, que se transforma en puente y después se fragmenta en pedrería. Si la serpiente en cuestión la relacionáramos con el arco iris, cabría la identificación de éste con el puente. Ello apenas nos sorprende porque Goethe bien pudo pensar en la tradición escandinava. A propósito, ese cuento resulta poco clarificador tanto por la procedencia de los diversos elementos del simbolismo que inspiraron a Goethe como por su significado. Además, todos los intentos interpretativos hechos hasta la fecha son poco satisfactorios. Por otra parte, a menudo hay algo de confuso y nebuloso en la manera en que Goethe usa el simbolismo, y es posible comprobarlo asimismo en su reelaboración de la leyenda de Fausto. Sería interesante preguntarse cuáles pudieron ser las fuentes de las que bebió directa o indirectamente, así como sobre la naturaleza exacta de los contactos iniciáticos que pudo mantener fuera aparte de la masonería. Para la asimilación más o menos completa de la serpiente de Goethe con el arco iris, no podemos tomar en consideración el color verde que se le atribuye, por más que algunos hayan querido hacer del verde una especie de síntesis del arco iris, porque sería el color central. De hecho, el verde solo ocupa esa posición central a condición de admitir la introducción del índigo en la lista de los colores, y hemos explicado anteriormente las razones por las cuales esa introducción carece de sentido y está desprovista de todo valor desde el punto de vista simbólico. A este respecto, haremos notar que el eje corresponde propiamente al séptimo rayo y por consiguiente al color blanco, mientras que la diferenciación de los colores del arco iris indica cierta exterioridad con relación al rayo axial. Uno de los principales significados simbólicos de la serpiente tiene como referencia las corrientes cósmicas que son el efecto y la expresión de las acciones y reacciones de las fuerzas emanadas respectivamente del cielo y de la tierra. Estamos ante la única explicación plausible de la identificación del arco iris con la serpiente. Tal explicación está en concordancia con el carácter reconocido al arco iris como signo de unión del cielo y de la tierra. Unión que en cierto modo está revelada en esas corrientes, ya que éstas no podrían producirse sin aquella. Añadamos que la serpiente con este significado se presenta asociada, con mucha frecuencia, a símbolos axiales como el árbol o el bastón. Esto es fácil de comprender, pues la propia dirección del eje determina la de las corrientes cósmicas, sin que la de éstas se confunda en modo alguno con la de aquel, así como tampoco, retomando el simbolismo correspondiente en su forma geométrica más rigurosa, una hélice trazada sobre un cilindro se confunde con el eje del cilindro mismo. Una conexión similar entre el símbolo del arco iris y el del puente sería en suma la más lógica, pero a la postre esa conexión ha originado una fusión tal de los dos símbolos que no estaría enteramente justificada si no se considerara a la vez resuelta en la unidad de una corriente axial la dualidad de las corrientes cósmicas diferenciadas. Ha de tenerse en cuenta también que las representaciones del puente no son idénticas cuando es asimilado al arco iris y cuando no. ¿Acaso entre el puente rectilíneo y el puente en arco no existe, por lo menos en principio, una diferencia de contenido paralela, en cierto modo, a la que hay, según hemos indicado antes, entre la escala vertical y la escalera de caracol? La diferencia viene marcada por la vía axial que introduce directamente al ser en el estado principal,
y por la vía periférica, que implica el paso distinto a través de una serie de estados jerarquizados, aunque tanto en un caso como en el otro la meta final sea necesariamente idéntica. El uso iniciático de la escalera en espiral se explica por la identificación de los grados de iniciación con otros tantos estados diferentes del ser. Puede citarse, como ejemplo, en el simbolismo masónico, la escalera de caracol de 15 peldaños, distribuidos en 3, 5, 7, que conduce a la cámara del medio. En el otro caso, los mismos estados jerárquicos están representados en los propios peldaños, pero la disposición y la forma de estos indica que no es posible detenerse en ellos y que no son sino el instrumento de una ascensión continua. Mientras que es posible siempre permanecer un tiempo más o menos largo sobre los peldaños de una escalera, o por lo menos en los descansos existentes entre los diferentes tramos en que aquella se divide.